Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, más vale tarde que nunca, ¿cierto? Esta clase se supone que yo la tendría que haber subido hace una semana, pero bueno, producto de otras labores la retrasé, ¿cierto? Y ahora la subo con el objetivo de que podamos pegarnos ya un salto temático, ¿cierto? Un salto geográfico y al mismo tiempo un salto conceptual en las próximas clases, ¿ya? Nos vamos a empezar a aproximar a lo que es el siglo XIX, el siglo XX, otras realidades geográficas, ¿cierto? Otras entidades metropolitanas, ¿cierto? Ya no los grandes imperios coloniales europeos, sino las metrópolis republicanas latinoamericanas. Entonces, ese tipo de cosas van moldeando, ¿cierto? La suerte de algunas colectividades, algunos grupos, algunas identidades em, originarias, ¿cierto? En distintas maneras, ¿ya? Insisto, estos temas en sí mismos son un universo muy profundo, ¿ya? Baste solamente, qué sé yo, que nos pongamos a conversar de lo que fue Tupac Amaru, ¿cierto? O Tupac Katari, ¿cierto? A quién se enfrentaron, con qué argumentos, desde qué perspectiva, ¿cierto? En qué entorno social, ¿cierto? ¿Qué mensaje difundieron en medio de las grandes poblaciones aymara, ¿cierto? Quechuas en Perú y en Bolivia, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de cosas son, como les digo, temas infinitos de análisis, de investigación, de discusión, ¿cierto? Siempre hay una vuelta de tuerca nueva, siempre hay algo que se puede hacer, ¿ya? Pero como esto es una clase, llamémosla clase de cierre, ¿ya? Clase de conclusión de un tema en específico que tiene que ver con el imperio azteca, ¿cierto? Y el imperio, permítanme la palabra, ¿cierto? El imperio Inca, ¿ah? El Tahuantinsuyo. Entonces queríamos quería yo, pretendía hacer una clase especial sobre el momento del contacto, ¿ya? El momento del contacto entre estos grandes héroes conquistadores, ¿cierto? Que son Cortés y que son Pizarro, ¿ya? Con el Tlatoani, ¿cierto? Moctezuma, y el Zapa Inca, que por entonces es Atahualpa. ¿Ya? En algunas clases anteriores basta que las revisen nomás para que recuerden de dónde viene Atahualpa, ¿cierto? Quién es, ¿cierto? Y sobre qué estructura él está parado, ¿ya? Em, vamos a comenzar con la conquista de México, ¿cierto? Bueno, algo avanzamos, recuerdo, en una clase sincrónica cuando veíamos la expedición de Cortés, ¿ya? Que no es la primera expedición a México, es la tercera, ¿cierto? En la cual él avanza navegando, ¿cierto? Por todo lo que es la parte sur del Golfo de México y en Tabasco desembarca, hace una parada, ¿cierto? Una pequeña exploración, ¿ya? Y combate a unas jefaturas locales, ¿ya? Las cuales para librarse de este flagelo, ¿cierto? De este recién llegado, le entregan en prenda, ¿cierto? Le entregan en garantía a Malinche, ¿ya? A Doña Marina, ¿ya? ¿Quién es Malinche? Malinche es una esclava, ¿cierto? Que está en esta sociedad y en Tabasco, ¿cierto? Que es como más tirado para el área maya, ¿cierto? Que para el área náhuatl, ¿cierto? Es más, ella con sus captores, ¿cierto? Con sus, llamémoslos amos, ocupa el maya, ¿ah? Como lengua, ¿cierto? Pero ella es de origen mexica, ¿cierto? Ella es de origen náhuatl, por lo tanto, toda esta gran construcción sociocultural en la cual nos apuntaba Octavio Paz, ¿cierto? En su ensayo Los hijos de la Malinche, ¿ya? Y nos dice que, bueno, esta imagen de la traidora lo presenta, ¿cierto? Lo plantea como una realidad, ¿ah? En el cual las identidades son binarias, ¿cierto? Es el conquistador con la indígena, ya es el conquistador indígena por una parte, hombre-mujer por otra, ¿ya? Y ahí nos tiramos por toda la deriva de la chingada, de la rajada, de la violada, ¿ya? Yo les recomiendo
precioso e interesantísimo ensayo, ¿ya? El otro punto que conversamos y que recuerdo, ¿cierto?, era que Cortés pudo dialogar directamente eh, con, eh, con Moctezuma, ¿cierto? Gracias a la cadena de interpretaciones, ¿cierto? La cadena de traducciones que hace aquel náufrago rescatado que era el señor Aguilar, ¿no? De apellido Aguilar, ¿ya? Y que habla el castellano y el maya, ¿cierto? Quien, perdón, Cortés le habla en castellano a Aguilar, Aguilar le habla en maya a Malinche y Malinche le habla en náhuatl a Moctezuma. Entonces ahí se arma la cadena de traducción, ¿ya? Y si ustedes se fijan en algunas fuentes pictográficas como las que existen en México, tantas, ¿cierto? Los códices, si ustedes piensan en el famoso lienzo de Tlaxcala, ¿ya? Fíjense en todas las imágenes donde aparece Hernán Cortés en el lienzo de Tlaxcala, siempre aparece de pie, Cortés sentado dando instrucciones, qué sé yo, y al lado suyo de pie siempre Malinche. ¿Ya? En fin, la conquista de México hay una serie de detalles que son bien interesantes como desde la perspectiva del análisis político, ¿ya? De cómo se dio esta historia, ¿ya? Cortés era una persona, una persona muy brillante, ¿cierto? A diferencia de otros conquistadores como, qué sé yo, como Almagro, por ejemplo, o como Pedrarias Dávila, ¿cierto? Que no tienen ninguna educación, ¿cierto? No tienen ninguna formación, no saben leer siquiera, ¿cierto? Cortés no, Cortés era una persona ya que había estudiado, ¿cierto? Leyes, ¿cierto? Y que te sabía leer, sabía escribir, entonces tenía una formación un poco más acabada, ¿cierto? Y creo yo, bueno, no sé si será así o no, habría que analizar mejor el personaje, pero desde la perspectiva de la toma de decisiones políticas, ¿cierto? De las lealtades que él tiene directamente con el rey, ¿cierto? Y no con el gobernador Velasco de Cuba, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, el trato que le brinda a los miembros de su hueste, ¿cierto? La quema de las naves al llegar a Veracruz, la fundación de la ciudad de Veracruz también como un hito importantísimo en lo que es la conquista en general de América, ¿cierto? Y en particular de México. En fin, toda una serie de cosas, ¿cierto? Entonces, esta expedición de Cortés tiene la suerte, por así decirlo, de, eh, después de estas primeras escaramuzas al principio, ¿cierto?, de aliarse con no sé cómo llamarlo, una nación, ¿cierto?, un grupo político, ¿ah? Los famosos tlaxcaltecas, ¿ya? Y en asociación con ellos y con su hueste deciden, ¿cierto?, avanzar hacia México. ¿Ya? Lo vimos en el mapa, ¿se acuerdan que Tlaxcala era como una especie de círculo vacío que quedaba fuera de la dominación mexica? ¿Ya? Y México es Tenochtitlán, ¿cierto? Son sus ciudades aliadas, son sus ciudades sometidas, ¿cierto? El caso de Cholula, donde ocurre la gran matanza, ¿ah? El caso de Tlatelolco, ¿cierto? Que también es una ciudad ahí que en el lago Texcoco, hoy en día todo queda dentro de la Ciudad de México, ¿cierto? Y además, ¿cierto? Está esta especie de isla o de archipiélago que es Tenochtitlán, ¿cierto? Y donde existen varias calzadas, las llamadas calzadas, que son como puentes, ¿ah? Que atraviesan el lago y que van a dar a los márgenes de la ciudad, ¿ya? La calzada de Tacuba, ¿cierto? Es una importante, pero la más importante, y es por donde va la comitiva de Cortés, ¿cierto? Se llama la calzada de Iztapalapa, ¿ya? Entonces, eh, va caminando Cortés, ¿cierto? Con su comitiva, con Malinche, Aguilar, qué sé yo, y ocurre lo siguiente, ¿cierto? Lo que yo les voy a leer son dos breves fragmentos de la historia verdadera de la conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, perdón, ¿ya? Eh, entonces, ¿cierto? Dice, perdón. Va avanzando Cortés por el puente ¿cierto? La calzada de Iztapalapa y le sale a su encuentro Moctezuma, ¿ya?
Dice, está hablando, ¿cierto? Que viene el gran Montezuma en unas andas, ¿cierto? Como lo describe ahí muy ricamente ataviado según su usanza, traía calzados unos como cótaras, no sé lo que serán, que así se dice lo que calzan, unos zapatos, las suelas de oro y muy preciada pedrería encima de ellas. Y los cuatro señores que le traían del brazo venían con rica manera de vestidos a su usanza, que parece ser se los tenían aparejados en el camino para entrar con su señor, que no traían los vestidos con que nos fueron a recibir. Y venían sin aquellos grandes señores y otros grandes caciques que traían el palio sobre sus cabezas, y otros muchos señores que venían delante del gran Montezuma, barriendo el suelo por donde había de pisar, y le ponían mantas porque no pisase la tierra. Todos estos señores ni por pensamiento le miraban a la cara, sino los ojos bajos y con mucho acato, excepto aquellos cuatro deudos y sobrinos suyos que le llevaban del brazo. Y como Cortés vio y entendió, y le dijeron que venía el gran Montezuma, se apeó del caballo, y desde que llegó cerca de Montezuma, a una se hicieron grandes acatos. El Montezuma le dio el bienvenido. En nuestro Cortés le respondió con doña Marina que él fuese el muy bien estado. E paréceme que el Cortés, con la lengua doña Marina, que iba junto a Cortés, le daba la mano derecha, y el Montezuma no la quiso y se la dio a Cortés. Y entonces sacó Cortés un collar que traía muy a mano de unas piedras de vidrio, que ya he dicho que se dicen margajitas, que tienen dentro de muchos colores y diversidades de labores, y venía ensartado en unos cordones de oro con almizcle porque diesen buen olor, y se le echó al cuello del gran Montezuma. Y cuando se lo puso e iba a abrazar este collar, ¿cierto? Aquellos grandes señores que iban con el Montezuma detuvieron el brazo a Cortés que no le abrazase porque lo tenían por menosprecio. Así fue más o menos el encuentro, me parece bastante verídico, uno puede leer las cartas de relación de Cortés, ¿cierto? Existen otras formas también de acceder a este episodio histórico, pero me gusta mucho la historia de Bernal Díaz del Castillo porque, aparte del aparato crítico, ¿cierto? Que todavía despierta muchos debates en este tiempo, de hecho hace poco un francés, un historiador francés, un divulgador, mejor dicho, ¿cierto? Plantea que Bernal Díaz del Castillo, el escritor de esta crónica, no es otra persona que el mismo Hernán Cortés, ¿ya? Bueno, en fin, como que dice que Bernal Díaz del Castillo, ¿cierto? Como que tiene una perspectiva, una visión de las cosas demasiado en primera persona, ¿ah? Demasiado enterado de muchas cosas que o Cortés, qué sé yo, organizaba, ¿cierto? Planificaba íntimamente o en privado y plantea esa tesis, ¿cierto? Yo en realidad creo que esa tesis es un completo disparate, pero en fin. Al punto que quiero llegar, y uno de los puntos, ¿cierto?, que quiero señalar, tiene que ver con la relación que tiene Montezuma y Malinche, ¿cierto? Bueno, Marina, doña Marina, la lengua en esta época se entiende como intérprete, ¿cierto? Como traductora. Marina es el nombre que le dan los conquistadores a Malinche, ¿cierto? Eh, eh, dice, ¿cierto? Y paréceme que perdón, después de que se saludaron, ¿cierto? Dice, y paréceme que el Cortés, con la lengua doña Marina, me imagino yo que debe ser a través de Malinche, ¿cierto? Que iba junto a Cortés, le daba la mano derecha y el Montezuma no la quiso y se la dio a Cortés, ¿ya? O sea, me imagino yo que tiene que haber intentado Malinche, se me ocurre, ¿no? Como una situación así, haberle dado la mano, ¿cierto? Haberle extendido el brazo a Montezuma y Montezuma no acepta, ¿cierto? Pero sí acepta a Cortés, ¿ya? Ahí hay como una especie de, bueno, hay un tema ciertamente de diplomacia, ¿ya? Pero vuelvo a lo que habíamos planteado originalmente cuando se plantea que Malinche es la traidora, ¿cierto? Cuando la Malinche entrega, si usted quiere, el reino de Tenochtitlan a mano de los conquistadores, bueno, pero tampoco uno puede esperar alguna otra cosa, siendo que
Malinche no, verdaderamente no tiene mayor importancia, no tiene mayor relevancia para Moctezuma mismo, ¿cierto? No la tiene, para Cortés obviamente la tiene, ¿cierto? Cortés, de hecho Cortés eh, no solamente la ve como una intérprete, ¿ah? Que le va a ayudar a la conquista, ¿ya? Sino que además también la observa con algún grado de deseo, ¿cierto? Finalmente se supone que tienen hijos, ellos que los hijos son los mestizos y serían los, qué sé yo, los mexicanos, eh, o todos descenderían, ¿cierto? De esta unión en términos metafóricos, en esta unión de, de Malinche con Cortés, ¿cierto? Les voy a leer otro párrafo, ¿cierto? Eh, Bueno, ahí después los llevan al interior de Tenochtitlán, les entregan un palacio, ¿cierto? Y a los conquistadores, y continúa Bernal Díaz del Castillo, dice. Y como llegamos y entramos en un gran patio, luego tomó por la mano el gran Montezuma a nuestro capitán, que allí lo estuvo esperando, y le metió en el aposento y sala donde había de posar, que la tenía muy ricamente aderezada para según su usanza, y tenía aparejado un muy rico collar de oro de hechura de camarones, obra muy maravillosa. Y aquí viene el punto que me interesa, ¿cierto? Y el mismo Montezuma se lo echó al cuello a nuestro capitán Cortés, que tuvieron bien que admirar sus capitanes del gran favor que le dio. Y cuando se lo hubo puesto, Cortés le dio las gracias con nuestras lenguas. Y dijo Montezuma: Malinche, en vuestra casa estáis, vos y vuestros hermanos, descansad. Ya, entonces, parece que rápidamente, ¿cierto? Desde el encuentro en Iztapalapa a este segundo encuentro, a esta segunda, sí, encuentro, esta segunda reunión que tiene lugar al interior del palacio en el cual em, Montezuma está acomodando a Cortés y a sus principales capitanes, ¿cierto? Ahí su relación con Malinche cambia, ¿cierto? Y él se da cuenta que la cuestión es distinta, ¿cierto? Y no solamente cambia porque le dirige la palabra, ¿ya? Sino que le dirige la palabra a ella para comunicarse con Cortés, entiende rápidamente la lógica, ¿ya? Montezuma, del valor estratégico que ha adoptado esta mujer, ¿cierto? Pero la frase que coloca ahí Díaz del Castillo es bien, ¿cómo decirlo? Eh, eh, y- no dudosa, ¿cierto? Diría bien extraña, ¿cierto? Bien, se presta para múltiples lecturas, ¿ya? En primer lugar, no le habla a Cortés, ya le habla a Malinche, ¿ya? Malinche, en vuestra casa estáis vos y vuestros hermanos, descansad. En vuestra casa estáis vos y vuestros hermanos, ¿ya? Es decir, como quien dice, siéntase en su casa, ¿ya? Pero hay un tema que le dice, estás tú y tus hermanos. Sus hermanos son los conquistadores, ¿cierto? Entonces hay una, ¿cómo decirlo? Hay una transformación, ¿ah? En la identificación y en el valor de Malinche que ocurre, pero dentro de un minuto, ¿cierto? De un segundo a otro, tras el encuentro que tiene con Cortés, ¿cierto? Y finalmente, me parece a mí que no hay ninguna sombra de duda que Malinche em, no viene a encontrarse, ¿cierto? Con su lugar de origen, no, a encontrarse con el emperador, el Tlatoani, ¿cierto? Que gobierna la sociedad desde la cual ella proviene, ¿cierto? Sino que ella viene como parte de la comitiva de Cortés, ¿cierto? Es una más de los conquistadores a los ojos de Montezuma, perdón, sí, a los ojos de Moctezuma, ¿ya? Entonces ese giro, ese vuelco quería yo que ustedes lo tuvieran en cuenta, ¿ya? Porque creo que nos permite entender no solamente a la Malinche como personaje, ¿ya? Insisto, como traductora, como símbolo como la madre del mestizo, del sujeto popular, tradicional mexicano, ¿ya? Como un objeto también de deseo sexual para Cortés,
¿ya? Como una persona que conviene ignorar en un principio para Montezuma, pero después como alguien que ya definitivamente es parte de este grupo de conquistadores y no solamente es parte del grupo de conquistadores como Bernal Díaz del Castillo, ¿cierto? Como Pedro Alvarado, ¿cierto? Como tantos otros, sino que ocupa un rol fundamental, ¿cierto? Que es el rol de la interpretación. ¿Ya? Bueno, les recomiendo yo encarecidamente, si es que alguna vez no saben qué leer, se encuentran, qué sé yo, en un verano ahí, eh, busquen a Bernal Díaz del Castillo, que se van a entretener muchísimo porque eh, cuenta las cosas de una manera con mucha gracia, ¿cierto? Y efectivamente, tal como lo declara al principio de su crónica, las cuenta desde la perspectiva del soldado, ¿cierto? De aquella persona que está en medio de la hueste, ¿cierto? Y no del gran héroe conquistador. ¿Ah? La crítica que hace ahí es interesante porque eh, em, ¿cierto? Dice, se piensa que personajes como Cortés llegan sencillamente y con sus pasos de gigante conquistan México sin tener ningún tipo de resistencia alguna, sin pasar por ningún tipo de penurias o de peligro, ¿ya? Entonces ahí cuenta, ¿cierto? Los combates, las batallas, las noches que no durmieron, el agua que no tomaron, el, qué sé yo, algún compañero que se enfermó, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, ahora me interesa que pasemos, pero no sé si vamos a tener mucho tiempo porque puede ser que nos quede un poco larga esta cápsula, así que mejor la voy a dividir en dos. Total, creo que ya llevamos algún rato, sí, unos 20 minutos, perfecto. Y para que nos quede más corta la otra cápsula, la voy a dejar para mañana, ¿cierto? Porque esto es sobre el encuentro entre Pizarro y Atahualpa y es un poco más largo, porque tenemos distintas versiones y vamos a hacer un ejercicio historiográfico, ¿ya? Espero que le haya servido esta breve lectura de Díaz del Castillo, ¿ya? Nos vemos en clase. Chau.